Antes de que se haga aún más tarde, vengo con las mejores lecturas del último trimestre de 2025. Si quieres saber qué libros destaco de esos meses, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y hoy toca grabar uno de mis vídeos favoritos, que son las mejores lecturas trimestrales. Por si llevas poco tiempo en el canal, te cuento que yo a final de cada año hago pues, un top de mejores lecturas donde intento seleccionar 12 o 10 como máximo. Entonces, claro, hay muchas lecturas que me encantan que quedan fuera. Entonces, desde hace ya 2 años lo que hago son mejores lecturas también trimestrales, donde hay una serie de premisas, hay una serie de preguntas, de categorías y a partir de esas pues yo voy hablando de un libro y de otro y de esta forma tengo la sensación de que aparte de que hablo de más libros, destaco lo mejor de cada una de estas novelas en mi opinión. Así que nada, allá vamos con las mejores lecturas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025. En general no suelo meter relecturas, pero esta vez ha habido una que sí o sí tenía que entrar. Así que bueno, vamos para allá. La primera categoría, como siempre, no es esta hoja, es libro que me hizo feliz. Es decir, un libro con el que me lo pasé bien, pero sobre todo que me dio confort. Y en este caso es un libro que cogí de la biblioteca que se llama Reembrujada de Lucy Jane Wood, ¿vale? Lo estaréis viendo por aquí. Ya incluso los propios colores y no sé, como las vibras que da la cubierta, yo creo que se nota que es un libro pues muy acogedor, muy cozy, que se dice ahora. Y en concreto es un cozy fantasy. Este libro me lo recomendó mi amiga Elena de Orange Fast porque ella lee mucho este tipo de libros y la verdad que me lo dio todo. Es la historia de una chica, ¿cómo se llama? Tenía un nombre gracioso. Belladona, es verdad. Bueno, pues Belladona, ella es bruja, ¿no? Se supone como que tiene poderes heredados de su madre, de su familia y demás, pero ella en realidad como que nunca ha estado demasiado en comunión con su magia, la utiliza súper poco y bueno, total, que ella trabaja en el mundo no mágico, ¿no? En nuestro mundo, en una librería y un día va a recibir una carta diciéndole que bueno, que tiene que pasar como una suerte de examen que tienen que pasar todas las brujas cuando llegan a una edad para ver, bueno, si está haciendo un buen uso de sus poderes y tal, y que si no lo pasas se te quita la magia para siempre. Entonces a ella le empieza a entrar un poquito de nervios porque cree que lo va a suspender y ahora lo típico que cuando das algo por sentado no lo valoras y ahora que piensa que va a perder la magia, pues se agobia un montón. Entonces, bueno, van a ir apareciendo una serie de personajes, pues la persona encargada de comunicarle esto, un señor que le van a poner para ayudarla a que no suspenda el examen. Y en todo esto, bueno, se van encontrando diferentes personas que parece que están bastante en su contra, que por algún motivo tienen mucha inquina y que quieren que pase lo que pase, no pase el examen, no apruebe el examen. Entonces, claro, ella y tú vas intuyendo que hay una serie de secretos en torno a este mundo mágico, en torno a su familia, en torno a esas estructuras, de cosas que ella no sabe. Y bueno, pues el libro va a ir en torno a ese. Es un libro bonito, de autodescubrimiento, de desarrollo personal de la protagonista, de amistades, de la familia encontrada también, de segundas oportunidades. Entonces, bueno, es un libro muy bonito y si os apetece algo así, la verdad que os lo recomiendo mucho. La segunda categoría es libro que me hizo llorar o libro que me rompió. Y repasando así los que leí en esos meses, yo creo que así con meses vista, el que voy a destacar es este, Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos, editado por Libros del Asteroide. Esta es una novela de 1968 y es preciosa. Nos va a contar la historia de CC, que es un niño que vive en Brasil con su familia y bueno, la familia está pasando pues una etapa bastante complicada, ya ellos pues tienen una situación económica siempre bastante mala, inestable, pero la cosa pues está aún peor porque su padre ha perdido el trabajo y demás y van a tener que dejar la casita donde viven para irse, bueno, pues a una casa mucho peor y tal. Y él es el hermano casi pequeño, hay otro niño más pequeño que él, pero él está como en la parte de menor edad de la familia. Y bueno, en la casa nueva a la que van a ir, cuando llegan, cada hermano se pide un árbol y él se va a pedir, ¿no? Una planta de naranja lima muy pequeñita, pero bueno, que le dicen, no te preocupes, va a crecer contigo, ya verás, no sé cuántos, tal. Y entonces, bueno, se crea ahí una relación muy bonita con la planta, donde se va
a ser como una especie de refugio para este niño, que es súper imaginativo, que siempre tiene como 1000 juegos en la cabeza, que no para, y de hecho es digamos como el más travieso de los hermanos, y en casa lo tienen demonizado. O sea, de verdad que lo tratan como si fuera, insisto, como un demonio, y la verdad lo único que es un niño un poco travieso, que al menos desde fuera pues te causa mucha ternura, te hace gracia las cosas que hace y demás. A veces, yo que sé, alguna broma que haces sale mal y dices, uff, podrían haber salido mal las cosas. Pero las consecuencias que vive en casa a nivel, muchas veces, violencia, que es una de las partes para mí más duras del libro, y también pues ese constantemente, ¿no? Este niño estar oyendo lo malo que es, ¿no? Pues es muy duro. Luego hay personajes secundarios geniales, como puede ser uno de los tíos, los diferentes hermanos y hermanas que tienen, y bueno, este niño además va a tener una relación muy especial, por ejemplo, con su profesora, con un señor que canta por las calles y también con un vecino del barrio que le va a ir ayudando en determinados momentos complicados, y también pues se va a crear ahí una relación de amistad intergeneracional, pero bueno, pues muy bonita. Es un libro que se lee todo el rato, de verdad, entre la mayor de las ternuras y la mayor de las congojas. Es un libro que para mí fue muy, muy duro de leer porque, bueno, creo que al final leer infancias complicadas es muy difícil, ¿no? Por supuesto, leer sobre vidas adultas difíciles también, pero cuando son los niños es como, por favor, que solo lo quieres proteger. Y este niño está muy bien creado. Si bien es verdad que tiene un pensamiento como muy desarrollado para ciertas cosas, para la edad que tiene, creo que tiene como 4 o 5 años, con todo tú tienes sentido dentro de la novela y tú ya vas con eso y es como qué mayor para unas cosas y qué pequeñito es para otras. Ves cómo es, incluso cuando se equivoca, siempre está todo rodeado de la mayor de las bondades y de las buenas intenciones, y cómo muchas veces al final es el chivo expiatorio para todo. Cuando alguien está mal en esa casa siempre van contra ese niño y es terrorífico. Es una historia preciosa, de verdad, súper emotiva. No me extraña que todo el mundo la lea y siempre se lea, y es un libro, pues un long seller definitivamente, vaya. Yo lo leí este año, me emocionó mucho y tenía que destacarlo aquí desde luego. La siguiente categoría es mi historia de amor favorita de este trimestre. Puede ser amor romántico o puede ser, como he dicho a veces, amor entre hermanos, entre amistades y demás. En este caso sí que voy a ir hacia el amor romántico. Leí la tercera parte de Asistente del Villano, que es Aliado del Villano. Aquí, ya lo he contado muchas veces, hay una pareja que me gusta mucho y yo creo que podría ser mi favorita, pero como ya la he mencionado a lo largo de 2025 un montón de veces, voy a destacar una pareja que hay en Persuasión de Jane Austen. Pues si acaso alguien no lo ha leído, no voy a decir, porque me parece que es como un libro mucho menos mítico que Orgullo y Prejuicio, que todo el mundo sabe quién es la pareja principal. Entonces, aquí, por si acaso, aquí hay una pareja que me encanta. Esta novela me parece muy especial y muy diferente, dentro de que sigue tratando temas que son muy comunes en la producción de Jane Austen, como es historias relativamente cotidianas en torno a matrimonios y lo que eso conlleva especialmente para las mujeres, el rol de la mujer en general. Pero bueno, aquí tenemos una familia bueno, pues con una buena posición social, sobre todo más bien casi en nivel sangre, ¿no? Una familia noble, antigua, pero que en el momento de la historia en el que esto sucede, pues realmente ya están bastante empobrecidos, han hecho un mal uso de sus recursos, mantener todas aquellas casas es muy caro y demás. Entonces, esta familia, que está conformada por un padre ya que está viudo, que es tremendo, y 2 hijas que viven pues bajo su techo y otra que ya no vive ahí, pero bueno, está por ahí, casada ya. Total, que este señor, bueno, al final no queda otra que alquilar la casa e irse a vivir a Bath para pues un poco no tener que vender y demás. Entonces esto le cuesta muchísimo, pero bueno, total, que tenemos a Anne, que va a ser una de sus hijas, que tiene 27 años y ya se nos cuenta como si esta señora estuviera para vestir santos, esta ya no se va a casar en la vida y tal, pascual. Y es que la tratan casi como la cenicienta de la familia, no la cenicienta en plan para que limpie y demás, sino como súper repudiada, como si casi no fuera parte de la familia. La hermana y el padre la tratan fatal, y de hecho cuando se van a Bath la mandan allí que pase tiempo con la otra hermana. Esta chica tiene la cabeza súper bien ordenada, pero bueno, siempre vive con una suerte de sombra oscura porque hace 10 años, ella se iba a casar porque estaba muy enamorada de un chico, pero no tenía pues una posición suficientemente buena para casarse con ella y la persuadieron de casarse.
y va a haber un reencuentro con este señor que va a volver tiempo después con una posición ahora muy alta. Vamos a ver si se reencuentran, si estos sentimientos siguen vivos, si no va a aparecer un señor en cuestión por ahí con también un interés hacia Anne, que van a tener también una muy buena vibe. Anne va a estar entre las zonas de campo y entre Bath, vamos a ver cómo ella se va sintiendo y cómo poco a poco se va, por ciertas cosas que le van pasando, recuperando, digamos, su voz, fortaleza en sí misma, confianza y, bueno, hasta el final de la novela. Es una historia, en mi opinión, como siempre las de Jane Austen, muy divertida. Esta fue la última novela que escribió, de hecho se publicó de forma póstuma y se dice que realmente no le dio tiempo, o sea, la novela está acabada y es perfecta, pero como que Jane Austen corregía muchas veces sus novelas, sobre todo para ir añadiendo pues más chascarrillos, más pullitas, más partes humorísticas. Y sí es verdad que esta novela en alguna parte se nota como que es un poquito más seria o casi un poquito pesimista. Hay gente que lo asocia a esto a que ella ya estaba enferma, pero también puede ser eso, que no le diera tiempo a meter más cuidados porque hay otras partes en la novela que son muy divertidas. Entonces, bueno, me pareció una novela genial, de mis favoritísimas de Jane Austen, y aquí la historia de amor pues la voy a recordar para siempre, desde luego. O sea, hay un momento, no os diré, pero hay un momento increíble. La siguiente premisa es el punto de vista más original. Y la verdad que he estado entre dos libros que no pueden ser más diferentes, que son Bunny, que es un Dark Academia muy loco, que tiene una narradora no fiable 100%, y luego el libro en general es súper loco, y Nada se opone a la noche de Delphine de Vigan. Pensando que estaba entre estos dos, he dicho cuál me gustó más, claramente este, así que Nada se pone a la noche, Bunny va a ser mi seleccionado. Nada se pone a la noche tiene el punto de vista de la autora, que nos cuenta cómo ella fue quien encontró a su madre cuando había fallecido, ella se había quitado la vida, y el punto de vista es muy potente porque, bueno, va a hacer una serie de reflexiones, va a tratar de buscar una investigación a través de una investigación familiar el origen del dolor que atravesó la vida de su madre desde siempre, que pudo ser el origen de muchos de sus problemas de salud mental, y al mismo tiempo va contándonos el proceso de escritura de este libro y también su propia voz como hija, ¿no? Entonces tiene esa parte como de investigación, esa parte de relato propio y de sus memorias y de sus recuerdos y un poco qué hago con todo esto dentro de este duelo y demás, y cómo hago paz con ciertas cosas que me han atravesado la vida, y luego la parte de creación de una obra de arte, casi de camino del artista. Entonces es un punto de vista, digamos, triple, para contarnos una historia que es todo el rato la misma desde muchos puntos de vista. Entonces, claro, a ti te genera un montón de emociones, sensaciones y la sensación de que esta señora se ha abierto en canal para contarnos esta historia, este libro. Una de esas historias de las cosas que sucedían muchas veces de puertas adentro de las casas que esas familias que parecen perfectas desde fuera, pero desde luego no. Brutal, si os gustan las memorias y las biografías o los textos que giran en torno a las biografías, sin ser biografías exactamente, este es una cosa espectacular y os lo recomiendo muchísimo. Vale, las siguientes dos categorías he tenido dudas de dónde poner a cada uno de los dos libros porque me parece cualquiera de las dos me funcionaba. Vale, las categorías son personaje inolvidable y libro que me hizo reír, ¿vale? Y los libros que podrían aparecer en ambas categorías son, por un lado, Drácula de Bram Stoker y por otro lado, Las primas de Aurora Venturini. Yo no sé si ya lo he puesto en las cajas de la mudanza, juraría que no, pero no he sido capaz de encontrarlo, entonces, bueno, estaréis viendo aquí la foto. Entonces, personaje inolvidable. Bueno, en Las primas, sin duda sería Yuna, que es la narradora. Las primas, bueno, os voy a poner por aquí un vídeo donde hablo del libro un poquito más extensamente para no ahora volver a contarlo todo. Voy a centrarme en la novela. Está ambientada en Argentina en los años 40 y nos cuenta pues la historia de Yuna. Yuna es una persona con discapacidad que además tiene una hermana que tiene una discapacidad muy grande, es una persona completamente dependiente, su padre las abandonó, viven con la madre que no puede más y
les pasan cosas a lo largo de su vida. Entonces, en realidad es básicamente una novela de crecimiento desde que Yuna es pequeña, ¿no? Hasta que, bueno, la acompañamos en su camino para lograr la independencia económica, la independencia en su casa, en su vida, en sus cosas, ¿no? De no ser una persona independiente, que es lo que se le ha dicho toda la vida que va a ser, básicamente. Y tiene un punto muy grande y muy interesante toda la novela de camino del artista, aquí también porque ella es pintora y desde muy pronto se la descubre y se convierte en una pintora más o menos famosa en ciertos círculos y demás, de una forma muy particular de dibujar, que se explica muy bien en la novela. Y bueno, lo que tiene es que Yuna es la narradora y toda la novela está escrita como si ella estuviera escribiendo, ¿no? Entonces, muy al principio está escrito mal, ¿no? Hay muchas faltas de ortografía, todo se repite mucho, que es una forma de construirnos al personaje de Yuna y de entender un poco cómo ella ve el mundo, cómo se relaciona con el entorno, con su familia, con todo. Y ella no tiene ningún tipo de filtro, o sea, dice auténticas burradas, barbaridades, o sea, no se corta, o sea, no es una novela en ningún caso políticamente correcta y yo creo que también por eso la hace muy, muy especial. O sea, Yuna es un personaje brutal, brutal. La historia es una montaña rusa de emociones porque es inevitable, hay cosas tan bestias que te cuenta y cómo te las cuenta que hasta te ríes y tiene eso, puntos de humor, pero realmente la base de todo, las cosas que le pasan a ella y a su familia, a toda su familia, a su entorno, a las personas con las que se relacionan, son muy fuertes, son terroríficas, o sea, va a haber mucha muerte, va a haber abusos incluso, bueno, es que van a pasar muchas cosas, entonces no es una novela ligera ni mucho menos porque a veces puede parecerlo porque es muy divertida, la novela es una genialidad, pero es muy oscura también, entonces bueno, por ese lado, entonces, personaje inolvidable sería Yuna y libro que me hizo reír sería esta porque Yuna también me reí muchísimo. Y con Drácula de Bram Stoker, en este caso para mí un personaje inolvidable es Van Helsing, o sea, me pareció lo más. Lo que pasa es que yo entré a Drácula sin saber nada. Sí sabía que Drácula era un vampiro, ¿vale? Ok, sí. Pero más allá de que es verdad, va un señor al castillo de Drácula y allí le van a pasar cosas, era todo lo que sabía, que eso que son 40 páginas de un libro de 800. Entonces, claro, para mí todo fue absolutamente sorprendente. Y el personaje de Van Helsing, que va a ser una de las personas que se van a intentar enfrentar a Drácula y intentar pararle los pies una vez este llega a Reino Unido, o sea, me pareció espectacular. O sea, es súper señoro, pero también es un buen tipo al mismo tiempo, es medio científico, medio loco, medio tal, tiene grandes ideas como irse al continente a consultar una cosa en el diccionario. O sea, tiene momentazos. O sea, para mí me pareció espectacular. Entonces, ¿y libro que me hizo reír? Pues también, porque reconozco que Drácula me pareció una novela muy divertida y con puntos graciosos de reírme. Y creo que hay partes que están escritas graciosas a posta por Bram Stoker y creo que luego hay otras que desde el presente nos pueden hacer cierta gracia, pues ciertos momentos muy exagerados, cierta forma de contar cosas. Entonces, bueno, Drácula me pareció una novela espectacular, me sorprendió cada página y de lo mejor que me llevo de 2025 en general fue esta novela, me encantó, por favor, leedla. La siguiente categoría es mejor final y he seleccionado el de La casa torcida de Agatha Christie. Esta fue una novela que me sorprendió muchísimo. Al final dices, joder, ¿cuánto me pueden seguir sorprendiendo las novelas de Agatha Christie? Respuesta, mucho. La casa torcida nos va a hablar de un magnate, de un señor empresario mayor que muere en su casa. A priori parece que se ha muerto de muerte natural, pero pronto parece que realmente a lo mejor no, a lo mejor alguien le mató. ¿Qué pasa? Vamos a tener en este caso un investigador que va a ser el novio de la nieta de este señor, que viven en una casa que es, bueno, la casa torcida. Esa familia es en realidad lo que está simbolizando en la casa torcida, que lo mismo, ¿no? Una familia que parece, pues a lo mejor que todo va muy bien, en realidad pues no está todo tan colocado como parece. Y bueno, en realidad esta pareja es una pareja extraña, se acaban de juntar realmente cuando tiene que entrar a investigar esto, y él tampoco es que sea un investigador profesional, sino más bien su padre es el policía. Pero bueno, tal. La gracia de este libro es sobre todo que es un misterio en cierta manera de habitación cerrada, en el sentido de que tuvo que ser alguien de las personas que estaban en esa casa, y además la cuestión y la mayor de las cosas guays es que todos pudieron hacerlo, todos tuvieron oportunidad y todos tenían motivo. Y en este caso
nadie tiene una coartada realmente demostrable. Entonces, realmente todos pudieron ser, y va a ser curioso, ¿no?, ver quién puede ser o quién de todas estas personas que podían haberlo hecho y tenía motivos, quién lo ha hecho y por qué. Me pareció un final muy sorprendente, yo no lo vi venir para nada y muy guay. Y no diré nada porque hay que leer. La siguiente categoría es Mejor Club de Lectura o Mejor Lectura Conjunta, y tengo que destacar de este trimestre la lectura que hicimos de Mujercitas de Louisa May Alcott. Yo nunca lo había leído y vino Irene de Matar a un Lector, hicimos una lectura conjunta en Telegram por metas, estuvimos leyéndolo mes y medio, se apuntaron un montón de chicas y yo creo que lo pasamos muy bien, fue muy sorprendente la novela, ahora que ya ha pasado los meses. La recuerdo con mucho cariño la obra. Durante la lectura tuve altos y bajos, en plan, hay una parte que me parecía súper bonita, súper acogedora, en plan, estas hermanas, esta familia, la importancia de los buenos valores, de quererse, de las personas por encima del dinero, las cosas, genial. Pero también tuve momentos que me enfadaron bastante. Tengo que decir, de hecho, uno de mis personajes favoritos no me gusta para nada su final y varios de sus secundarios también me enfadaron mucho su final, la verdad, pero eso al final es una lectura mía, bueno, mía y de muchas personas, pero ¿a qué me refiero? Que no es que la obra esté mal, es una cuestión de gustos, ¿no?, de mis impresiones, pero luego hay muchas cosas que, claro, hay muchas cosas que desde el punto de vista de hoy tienes que hacer el esfuerzo de decir, esto es de otra época. Esto te lo estaban contando así porque realmente era lo normal. No es que te esté blanqueando la misoginia o los comportamientos terroríficos que podía llegar a darse, terroríficos para hoy, dentro de un matrimonio. Pero claro, hay vidas de algunas de las hermanas y aquí te las cuentan como muy dulces y muy bonitas y a mí me parecían el infierno en vida. Entonces creo que si bien eso hizo que el libro a lo mejor no me encantara tantísimo en cada una de sus páginas, sí que me gustó, pues eso es ese conflicto interno que me generó, esos debates que hubo en la lectura, ¿no? Que fue interesante porque, claro, había gente que a lo mejor lo veía desde mi punto de vista de Dios, qué horror y cómo me enfada esto y cómo no sé qué, pero claro, vamos a entenderlo dentro de su contexto y tal, y luego había otras personas que su opinión, completamente válida por supuesto, es que yo no puedo ni siquiera pensar, o sea, por supuesto que entiendo que es de otra época, pero que no puedo, ni lo compro aquí, ni lo compro nunca. Entonces claro, eran debates como muy interesantes y ver también, ¿no?, la posición de la autora dentro de la obra, porque al final tiene toques autobiográficos, en qué cosas ella quería haber hecho ciertos cambios y no la dejaron. Yo lo leí en esta edición de Lumen, que os recomiendo muchísimo. Es verdad que solo la he leído en esta, por lo cual no es que pueda comparar, pero me parece que, uno, la traducción es muy buena. Viene con las ilustraciones originales, las antiguas, así como grabaditos, y viene con un montón de textos complementarios súper interesantes. Aquí te dice que eso, que tiene un prólogo de Patti Smith, que está bien, pero a mí los que me parecieron mucho mejores son todos los que vienen al final, que es una serie de artículos y mini ensayos en torno a la novela, que me parece que aporta muchísimo. Es una historia muy bonita, con altos y bajos también, eso, que hay momentos de drama, hay sorpresas, hay personajes que amas, hay gente que vas a detestar, hay capítulos mejores y capítulos peores, por supuesto, pero bueno, muy contenta de haber leído este clasicazo del año pasado y sobre todo me alegro mucho de haberlo leído en lectura conjunta porque lo gocé, había mucho que debatir, mucho que comentar, muchos detalles y fue una experiencia que yo a nivel personal disfruté muchísimo. La siguiente categoría es la mayor sorpresa y en este caso voy a destacar Noches Blancas de Dostoyevski de 1848, que es una novelita corta que yo no había leído y leí el año pasado y me encantó. Mayor sorpresa, bueno, para empezar porque yo no me imaginaba que Dostoyevski iba a ser así, me imaginaba algo mucho más denso, oscuro, existencialista y demás, que creo que lo es, pero en otras obras, no en esta. Esta me parece pues muy fácil para perderle el miedo y seguir poco a poco, ir indagando en la obra de este autor ruso. Pero bueno, voy a decir que mayor sorpresa, la verdad, porque yo Noches Blancas, no sé por qué pensé que iba a ser todo nevado. Y no se refiere a las noches blancas de las noches de verano, esas que en algunas latitudes, pues como que parece que nunca se hace de noche del todo. Entonces, pues para empezar, la mayor sorpresa es de mi cultura en relación a esto, entonces me sorprendió mucho. Me gusta mucho la historia, se narra en apenas, creo que son eso, 3 noches y un día y una mañana o algo así, y nos cuenta pues
el encuentro casual de un joven, un solitario, alguien muy soñador, con una chica a la que va a ayudar en un momento determinado una cosa y por motivos van a ir quedando noche tras noche y se van a ir conociendo. Y es una novela que nos va a hablar de cómo hay instantes, hay momentos que son muy cortos en una vida entera, pero que tienen un impacto que dura para siempre. Y aquí lo dejo, la verdad que me gustó mucho y me sorprendió. La siguiente categoría es la mayor decepción y voy a poner El misterio de Hannah Larson de Alexander, escriba, editado por Alfaguara. Es un thriller, es una novela negra con la que yo no terminé de cuajar, la verdad, nunca terminé de entrar y demás. La acabé un poco ya por saber si al final me iba a arreglar algo. Yo había leído la primera novela del autor y me había entretenido mucho, entonces como que también quería darle la oportunidad a esta también hasta el final, pero no me cuadró. Es una de esas historias en las que un misterio o un crimen sin resolver del pasado vuelve al presente, pues porque aparecen nuevas pistas o vuelve por algún motivo el caso a estar de actualidad. Además tiene un comienzo muy potente donde un periodista entra a un late night show de estos para hacer una entrevista, o eso es lo que parece, y nada más conectarse pues se pega un tiro. Entonces este es el principio y es como muy así impactante, brutal. Se me hizo aburrido, es que eso es lo que tengo que decir, es el problema que tuve y no conseguí conectar con ninguno de los personajes, sobre todo la protagonista, la investigadora, me parecía, perdón por la expresión, pero me parecía un cliché con patas. Entonces es que no conecta nada con su historia personal, otra vez la investigadora con traumas. Hay 1000 personajes secundarios, 1000 temas que se abran que luego tampoco tienen nada que ver con nada. No es que el autor no lo cierre bien, que sí, pero es que no, a veces un libro te aburre y ya está, es que no significa que el libro sea malo, a mí no me gusta, entonces pues bueno, para mí fue una decepción, sobre todo porque pensaba que me iba a gustar mucho. Y ya está. La mejor novela gráfica de ese trimestre, bueno, para mí sería In, de Will MacPhail, que voy a dejar por aquí un vídeo donde hablo de ella, porque es mi novela gráfica favorita y la releímos ahí. Pero para no hablaros de ella otra vez, voy a destacar Uzumaki de Junji Ito, que es un manga autoconclusivo, bastante largo, como veis, que me flipo. Es bastante oscuro y perturbador, pero no es de terror, no da miedo. Vamos a tener un pueblo en Japón que está bajo una maldición de espirales, tan loco como suena. Entonces hay un chico que es el novio de la protagonista, que es el primero en darse cuenta de que hay una maldición y que de hecho su familia está bajo ella, su padre ya está sufriendo las consecuencias. Y este pobre es el típico Cassandra, es decir, persona que sabe lo que va a pasar y lo que está pasando y nadie le escucha y nadie le cree. Entonces van a ir pasando como muchas historias donde vamos a ir viendo, al principio sobre todo son como mini historias sueltas de la maldición afectando a diferentes personas del pueblo, y luego ya como de la mitad hacia el final ya hay como una mucha más continuidad donde ya los protagonistas están intentando resolver lo que va a pasar allí. Es brutal. También como en las primas pasan cosas tan fuertes como a nivel impactante, porque aquí los dibujos son muy llamativos. Es que no, o sea, no sé, es que eso no sé si es muy spoiler, a ver. Bueno, esto voy a cogerlo de aquí, ¿ves? Los dibujos en realidad siempre van a estar en blanco y negro, ¿vale? Pero tienen puntos muy llamativos, o sea, por favor, mirad esta, es que es fuerte, que te impactan, y a veces es como tan loco el impacto que causan que a mí me hace hasta risa, porque yo creo que ya estoy disociada del todo de la vida. Luego, por ejemplo, hay unas personas que se convierten en caracoles por las espirales, que son los caracolenses, y van saliendo en diferentes partes del libro y realmente son mis favoritos, o sea, los quiero muchísimo los caracolenses. Es una obra muy loca y al mismo tiempo muy crítica, y creo que desde un punto de vista inesperado podemos sacarle muchos mensajes muy actuales, aunque la novela gráfica ya, el manga ya tiene bastante tiempo. Muy guay, me encantó. La siguiente categoría es el libro que me dejó más pozo, el libro como que me impactó durante tiempo, ¿no? Eso que sigues ahí en tu cabeza rumiando el libro, que te ha dejado o como un cuerpo muy bueno o como un mal cuerpo, que vuelves mucho a él, ¿no? No sé cómo decir. Y a mí me impactó mucho Mil cosas, de Juan Tallón, editado por Anagrama. Es una historia muy cortita que la leí, o sea, casi de seguido, entera, porque no podía soltarla. Todo sucede en 24 horas y vamos a seguir
ese día de una pareja, unas personas absolutamente normales que viven en una ciudad que podría ser la tuya, esa gente podría ser tú perfectamente, y nos muestra un poco, nos refleja cómo es el ritmo de vida actual, cómo tenemos tantas cosas en la cabeza, tenemos tantas cosas que hacer, todo es agobiante y todo parece urgente, que hemos perdido totalmente el foco en lo que de verdad importa. Hay muchas reflexiones sobre la vida moderna, la vida actual, las obligaciones, el gusto que hemos perdido por todo, lo desconectados que estamos, cómo sin querer priorizamos las cosas que no tocan. Y no quiero contar nada más, es un libro que me gustó muchísimo y me impactó mucho, esa es la verdad. En la siguiente categoría voy a hacer una trampa interna, en el sentido que voy a poner una relectura, cuando aquí no pongo relecturas, en realidad se supondría, pero es que este es el libro que responde a esta categoría, que es la mejor experiencia literaria. Esta es una categoría donde yo cada vez meto una cosa diferente, ¿no? Algo que me haya, no sé, trascendido o que haya hecho una lectura diferente, que lo que sea. Bueno, en este caso es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. ¿Por qué esta ha sido mi mejor experiencia literaria? Bueno, porque este es un libro que esta ha sido la tercera vez que he leído. Y nunca me había... O sea, la primera vez, hace millones de años de adolescente, no entendí nada, yo creo, no me gustó. No sé en qué traduce la leería, no sé dónde estaría mi cabeza, no. Insisto, y siempre lo cuento porque es la verdad, yo lo leí porque era el libro favorito de Bella Swan de Crepúsculo. Bueno. Después lo leí hace 2 o 3 años y me gustó más, pero fue como, meh, bueno. Y claro, ahora que vivo en mi era de personajes odiosos es igual a libro que me encanta, claro, leí este libro y me fascinó, o sea, le puse mis 5 estrellas, mis 10 y se ha convertido en uno de mis libros favoritos, ¿vale? Entonces, claro, para mí un poco la experiencia literaria ha sido como reencontrarme con un libro, pero claro, muchas veces cuando releemos, o yo cuando releo libros que me encantan. En este caso ha sido lo contrario, releer un libro que para encontrarme oro, o sea, me ha fascinado. ¿Tú sabes lo que es estar odiando a todo el mundo? Que todo el mundo sea lo peor y decir, ¡buah! ¡Qué librazo! O sea, ¡buah! Me encanta. O sea, a mí, esta señora Emily escribiendo esto en su año, allí en su pueblo, ella, mira, o sea, solo pienso, tía, ¡wow! Espectacular, espectacular, espectacular. Yo siempre he sido mucho más de Jane Eyre que de Cumbres. Creo que ya no, ahora Cumbres me parece... Claro, porque ahora estoy viviendo una era mucho más oscura en relación a mis gustos, no a mi vida, menos mal. Entonces, bueno, a ver, y más a día de hoy que ya ha salido la adaptación de Cumbres Borrascosas al cine, la nueva, no sé si la habéis visto, o sea, un 10 en mamarracheo, tengo que decir que me lo pasé genial. No esperéis la novela allí, creo que hay mensajes de la novela que sí que están en la película, pero claro, la estética y todo lo demás es otra cosa. ¿Qué pasa? A mí es que me ha encantado la música, la estética, a mí el más por el más, dentrísimo, luego esa gente que es guapísima todos, o sea, bueno, me ha gustado un montón, es que me lo he gozado, pero estamos hablando del libro. Este es el libro de un chisme. Básicamente, o sea, el 90% del libro es el relato de una persona que te está contando una cosa, es decir, le está chismeando a otro lo que pasó. Y te lo está contando desde su punto de vista, es decir, ya hay un narrador que dices, a ver, esta señora, no sé, igual estás cambiando un poco las cosas. Personajes terribles, una relación absolutamente tóxica, un señor desquiciado vengándose de gente, pero no solo sobre gente que odia, sino sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. O sea, una persona que está inyectada en odio. Y con todo, este es uno de esos libros donde, si tú piensas como, ¿quiénes son los auténticos villanos? Vale, todos, pero hay gente que un poco más, y no son los que a lo mejor a priori dices, bueno, esto no es lo peor, sino, ¿quién es la gente que origina todo esto? ¿Quiénes son los causantes de que pasen todas estas cosas? Uno de esos libros donde además, si te pones a pensar, hay cosas muy turbias que se dicen en los silencios o que se dicen en los detalles. Además, lo leímos en el Club de Lectura de Anabel, nos lo pasamos genialísimo comentándolo. Bueno, pues mi experiencia literaria seguramente del trimestre, sin duda. La siguiente categoría es Mejor Ambientación y en este caso voy a coger Catábasis de R.F. Kuang, editado por Minotauro. Este libro que mucha gente odió y que a mí me gustó. Os hablé de él en este vídeo que voy a dejar por aquí, así que no me voy a enrollar ahora demasiado. Básicamente tenemos 2 estudiantes odiosos, por cierto, que deciden viajar al infierno a buscar a su profesor para que les haga una carta de recomendación. Bueno, eso es lo que te dice aquí atrás la sinopsis.
no van por la carta de recomendación y ni siquiera lo dicen realmente en ningún momento que vayan para eso. Es verdad que ninguno te dice al principio sus verdaderas intenciones, pero no creo que recordar que nadie te dice lo de la carta de recomendación, pero bueno, la sinopsis te lo cuenta así. En fin, total, que esta gente va a ir por el infierno que aquí te plantea, es una mezcla de el infierno budista, con muchas cosas de la mitología griega, pero también hay cosas de mitologías asiáticas, tipo japonesa, china, algunas leyendas que confluyen en diferentes culturas. Bueno, tiene un poco de todo. Es verdad que no salen luego las no sé cuántas cortes que suponen que va a haber, algunas pasan por encima, pero sobre todo las primeras me encantaron. Por ejemplo, que te pinta el infierno como un campus universitario, hay una parte que es una biblioteca, hay una parte que es tal, y la idea en general de que el infierno, ¿no?, esa ambientación del libro, son los otros, me pareció brutal, porque un poco es así. A mí me gustó mucho, la verdad. No sé si mucho, me gustó menos de lo que esperaba, pero me gustó bastante. Lo cual no quiere decir necesariamente que el libro sea bueno. Eso también es verdad, que cuando uno no me gusta es en plan, ay, no quiere decir que este libro sea malo. Este a mí me gustó y no quiero decir que el libro sea bueno, las cosas como son. Vale, libro que me generó un mayor enganche, ninguna duda. Mamalia, de Elisenda Solsona, editado por Lava. En catalán lo he editado otra editorial, no me acuerdo, buscarlo. El original es el catalán, por si leéis en catalán, pues podéis leerlo ahí. Me encantó, esta es una distopía. Yo recuerdo, o sea, luego llega un momento que baja el ritmo y ya es como, vale, tiene que bajar el ritmo como para asentar todas las cosas que han pasado, pero yo recuerdo las primeras, no sé, 100, 120 páginas, no podía pararse, estaba como obsesionada con el libro, no podía soltarlo, y de esa sensación que no me pasa tanto, o sea, yo leo mucho y me entro mucho dentro de los libros en general, pero esa sensación de enganche y no poder soltarlo no me pasa tan a menudo. Entonces, con este libro sí me pasó. Básicamente todo empieza, tú sabes nada, estás acompañando a una mujer que acaba de dar a luz, sale como una especie de edificio extraño a la naturaleza, oye al bebé a lo lejos, pero parece que se lo han quitado, y está todo contado desde la animalidad de ese posparto, desde el cuerpo, es brutal. Y luego cambia todo, tenemos una narradora que le está contando a alguien ciertas cosas de su vida, unos sucesos que pasaron en su infancia, en un verano que, bueno, hizo que ciertas cosas cambiaran en su vida. Esto se va a ir alternando con narraciones en ese edificio extraño que os contaba, donde nadie tiene nombre, solo la gente se denomina por su trabajo dentro de ese edificio hospitalario, y van a pasar cosas. Es que, ¿cómo hablo de este libro? Sinceramente creo que lo mejor que os puedo decir es que entréis sabiendo lo menos posible al libro. Creo que es la mejor forma de disfrutarlo más y de sorprenderos más. Creo que así, por daros una pista o por deciros algo, deciros que es uno de esos libros donde el efecto mariposa tiene mucha importancia y ya está. Muy guay, de verdad, muy divertido de leer, muy bien cerrado todo. O sea, abre 1000 caminos, aquí sí 1000 ramas, todas se cierran y todas tienen algo que ver con algo. Muy guay. Estas son todas las categorías, pero bueno, dentro de todas estas categorías, si tuviera que elegir mi mejor lectura del trimestre, sería Drácula, de Bram Stoker, un clásico de la novela gótica que sienta las bases de muchas de las cosas que se han hecho luego en literatura. En relación a los vampiros también, pues crea uno de los vampiros más icónicos que luego se han repetido una y otra vez, que se han reescrito infinidad de veces, que aparecen en pantalla, en series, en películas, en demás. Y demás tenemos, pues al final es la historia en cierta manera de una invasión, de cómo llega el vampiro a Reino Unido y cómo pues empieza a sembrar el caos. Al final es un libro que habla mucho del otro, de la idea de la diferencia, pero de una forma muy simbólica, porque al final esto no deja de ser una historia de aventuras. Está narrado de forma epistolar, tenemos cartas y tenemos diarios de diferentes personajes. Los personajes femeninos están muy guay en la novela. No digo que no estén muy sesgados por su tiempo, que sí, pero me gusta que tengan voz y que hagan cosas y que sean activas y que tengan cosas que decir. Y la relación entre dos personajes principales, que son primas, sus cartas privadas me parecieron
oro puro, o sea, me moría de la risa porque de repente allí era un momento de chisme súper divertido. Luego me gusta mucho porque al final hay muchas partes que son un montón de gente intentando resolver un problema y alguien les está diciendo la solución y nadie lo escucha porque no es esa la voz que quieren escuchar. El personaje de Drácula me parece genial, al final es un enemigo silencioso, casi inatrapable y que sinceramente apenas sale en la novela verdaderamente, es más como su presencia, su sombra está en todas partes y lo sientes de esa manera, entonces como que está presente sin estarlo. Me parece una novelaza súper entretenida, no dejan de pasar cosas. Hay como un montón de géneros aquí dentro y lo dicho, creo que es un libro que tiene muchas capas, que se le pueden dar diferentes interpretaciones a un montón de cosas y si quieres simplemente no buscar eso y leer lo que es la historia, quedarte en la trama, también te va a apasionar porque es muy entretenido, está genial escrito. Yo me quedé, os lo juro, enamorada. Yo no sé qué pensaba de Drácula, pero no pensaba esto. Es sin duda mi mejor lectura de este trimestre y os lo recomiendo muchísimo. Y nada, estas fueron mis mejores lecturas del último trimestre de 2025. Espero que alguna te haya llamado la atención, que te haya gustado hacer este repaso conmigo. Si te apetece contarme alguna de tus mejores lecturas de cuando sea, pues hazlo en comentarios, que ya sabes que yo me lo leo todo siempre. Te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!